El clip seco. POV Jungi. El restaurante privado era uno de los pocos lugares en Seúl donde el ruido del mundo parecía desaparecer por completo. Las luces cálidas bañaban la mesa de madera oscura y la lluvia resbalaba lentamente por los enormes ventanales, convirtiendo la ciudad en un paisaje borroso detrás de nosotros. Todo estaba exactamente como lo había planeado, excepto Kat. Se veía hermosa, como siempre, pero había algo en ella que no lograba tranquilizarme. Sonreía apenas, aunque la tensión en sus hombros la delataba. Sus dedos jugaban nerviosamente con los cubiertos y, cada pocos segundos, volvía a mirar la tormenta tras el cristal como si quisiera escapar hacia ella. Y las dudas regresaron. Esas mismas sospechas que llevaba semanas intentando ahogar volvieron a clavarse en mi pecho, silenciosas y persistentes. Pero no quería escuchar esa voz esa noche. No cuando todavía estaba intentando salvarnos. Respiré hondo y deslicé lentamente la mano hacia el bolsillo interno de mi abrigo, sintiendo la pequeña caja de terciopelo entre los dedos. Kat, empecé en voz baja, obligándome a sostenerle la mirada. Sé que últimamente las cosas entre nosotros se han sentido diferentes, distantes incluso. Ella levantó apenas los ojos hacia mí. El trabajo nos consume y a veces el silencio empieza a parecer una grieta, pero nada de eso ha cambiado lo que siento por ti. Saqué la caja y la coloqué cuidadosamente sobre la mesa. Durante un segundo el tiempo pareció detenerse. Abrí el estuche despacio y el brillo del anillo se reflejó bajo la luz tenue del reservado. Llevamos años construyendo una vida juntos, continué, sintiendo como el corazón me golpeaba en el pecho. Y aun con todo, tú sigues siendo mi hogar. Quiero seguir eligiéndote el resto de mi vida. Tragué saliva. Cásate conmigo, Kat. El silencio que siguió fue devastador. No hubo lágrimas emocionadas, no hubo sorpresa feliz, ni siquiera una sonrisa. El color abandonó lentamente su rostro mientras miraba el anillo como si acabara de colocarle el peso del mundo frente a los ojos. Y en ese instante entendí algo horrible. Ella no sabía qué responder. Sentí el estómago hundirse, pero antes de que pudiera decir una palabra más, la puerta del reservado se abrió violentamente, golpeando contra la pared con un estruendo seco. POV Jungkook. El mensaje de Nam Jung-hyun apareció en el chat grupal mientras estaba solo en el departamento. Hoy es la gran noche de Jung Gi-hyun. Reservó el restaurante para pedirle matrimonio. Y sentí que algo dentro de mí terminaba de romperse. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, incapaz de respirar correctamente. Matrimonio. La palabra se clavó en mi cabeza como una sentencia. ¿Kat iba a aceptar? ¿Iba a ponerse ese anillo después de pasar noches enteras en mis brazos? ¿Después de besarme como si también estuviera destruyéndose conmigo? ¿Después de todas las noches de pasión? La idea me volvió completamente irracional. Tomé las llaves sin pensar demasiado y salí bajo la lluvia. La tormenta caía con violencia sobre la ciudad mientras manejaba con las manos tensas sobre el volante, sintiendo la rabia y el miedo mezclarse dentro de mí de una forma insoportable. Estaba cansado de ser un secreto, cansado de verla volver con él cada amanecer mientras yo me quedaba solo en un departamento lleno de silencios y sábanas vacías. Y si Kat no era capaz de romper todo por sí sola, entonces lo haría yo, aunque terminara destruyéndonos a todos. Cuando llegué al restaurante, estaba completamente empapado. Ignoré a los empleados que intentaron detenerme y avancé directamente hacia el reservado. Entonces abrí la puerta y la escena frente a mí terminó de incendiarlo todo. Jung Gi-hyun seguía de pie junto a la mesa, el anillo abierto frente a Kat.
Ella estaba inmóvil, pálida, atrapada entre la culpa y el miedo. «No puedes aceptar eso», solté antes de siquiera pensarlo. Mi voz salió quebrada, cargada de una tensión tan violenta que el aire entero del lugar pareció congelarse. Yoongi giró lentamente hacia mí. La ilusión en sus ojos desapareció, reemplazada primero por desconcierto y después por algo mucho más frío. «Jungkook, ¿qué haces aquí?», preguntó despacio. «Estamos en medio de algo privado». Lo miré directo a los ojos y por primera vez en mucho tiempo no fui capaz de retroceder. Lo privado dejó de existir hace meses, Hyun. Kat dejó escapar una respiración temblorosa. «Jungkook, no». Pero ya era demasiado tarde. «Ella no puede casarse contigo», dije sintiendo como cada palabra terminaba de destruir todo, «porque lleva meses conmigo». El silencio posterior fue peor que cualquier grito. POV Kat. El mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Las palabras de Jungkook cayeron sobre la habitación como un incendio imposible de detener, consumiendo todas las mentiras que había intentado sostener durante meses. Sentí el cuerpo helarse y entonces miré a Yoongi. Esperaba furia, esperaba que gritara, que golpeara la mesa, que me odiara de inmediato, pero no. Y eso fue mucho peor. Sus ojos pasaron lentamente de Jungkook hacia mí, llenos de una incredulidad tan profunda que sentí ganas de desaparecer. Me estaba dando una oportunidad, una última. Solo necesitaba que negara todo, que dijera que Jungkook estaba confundido, que aquello era una mentira, que todavía quedaba algo limpio entre nosotros. Pero no pude hablar. La culpa me cerró la garganta y mi silencio terminó confesándolo todo. Vi el instante exacto en que algo dentro de Yoongi se quebró para siempre. La confianza absoluta que siempre había tenido en mí desapareció lentamente de su mirada, reemplazada por una decepción tan silenciosa que me destrozó más que cualquier insulto. Con movimientos lentos, casi automáticos, tomó la caja de terciopelo y la cerró. El clic seco del estuche resonó en el reservado como un disparo. Después dejó el anillo sobre la mesa y sin decir una palabra se dio la vuelta. No me miró otra vez, no miró a Jungkook, ni siquiera intentó preguntar por qué. Simplemente caminó hacia la salida mientras la lluvia golpeaba los ventanales detrás de él, dejándonos solos en medio de las ruinas de todo lo que alguna vez había sido nuestro hogar.